Hola, buena tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a Gaby la invitación a la presentación de su libro, Clipperton, una historia de honor y gloria. Le agradezco mucho porque en cierta manera yo pude ver desde un inicio cuando esto era todavía un sueño, un germen, ¿no? Estaba todavía todo en los deseos de Gaby de dar forma a esta historia, la historia de su familia, ¿no? Gabriela Arnau cursó la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad en México. Tiene una tesis con la tesis de Educación para el Desarrollo. Yo creo que en cierta manera sus estudios, pero también ha hecho maestría en Educación, creo que en cierta forma nosotros arrastramos la historia de nuestra familia. En cierta forma, ella, al igual que su abuelo, su bisabuela, los que forman o integran los personajes de este libro, que son personajes reales, pues han influido en el carácter de Gabriela, ¿no? Y en su fortaleza y en su perseverancia por dar forma a este proyecto que ahora estamos viendo en forma de libro. Este libro tiene un año recién de publicado, pero tiene un intenso recorrido. Así como Gabriela es una persona que está muy capacitada, no solamente en las ciencias políticas, también ha hecho estudios aquí en la Universidad de Navarra, me parece, Gaby. Y aquí en Barcelona también ella ha estudiado dirección de cine, ¿no? Y yo creo que todo esto, y ha escrito también, es escritora, ha hecho cuentos, ha escrito muchos cuentos. Yo creo que estas cualidades que ella tiene, tanto para crear ficciones, y este deseo por contar, porque de cierta forma todos queremos contar siempre, ¿no? Contar desde el corazón, ¿no? Esto va unido a cierta visión ¿qué puedo decir? Del espíritu que nosotros tenemos todos los latinoamericanos, ¿no? Un amigo me decía, nosotros siempre somos como los gatos. Somos como los gatos porque siempre donde vamos nos pueden pasar muchas cosas, pero sabemos cómo caer, ¿no? Entonces la historia de Clipperton, que Gaby aquí nos va a contar sobre esa historia, yo creo que es fruto de todo un conjunto de cosas, de cualidades que ella tiene. Primero, de su deseo por contar la historia de su familia. Reúne en ella también toda la capacidad que tiene como profesional en la educación, también como una profesional en lo que es dirección de cine, porque este proyecto de Clipperton no solamente está en forma de libro como tenemos aquí, sino también que ella está escribiendo un guión para hacer un largometraje, ¿no? A mí realmente yo me siento muy orgullosa de estar al lado de una mujer que es perseverante y va camino consiguiendo poco a poco todos sus sueños, ¿no? El libro de Clipperton ha sido presentado también en México, en varias universidades. Ha sido también presentado, yo creo que viajó también a Perú y estuvo por ahí viajando Gaby, llevó el libro por ahí. Tuve el honor de entrevistarla en Mataró Radio. Y ella en el 2017 lo va a presentar en la Cámara de Diputados y Senadores de México. Yo creo que esto es importante porque el que una escritora, el que la hija, la nieta, la bisnieta del personaje que ella va a contar, aquí de su bisabuelo, se presente en la Cámara de Diputados de México para seguir una historia, ¿no? La historia es como continuar la historia de su bisabuelo. Desde la ficción, su objetivo es lograr y hacer realidad el sueño de su familia. Para mí eso es muy importante rescatar, aparte de los méritos que ella pueda tener y que ella tiene como profesional y como escritora. Yo creo que para mí eso es muy importante, ¿no?
porque más que profesionales creo que una persona se mide por sus cualidades, ¿no? Y para mí esta cualidad que ella tiene es el de la perseverancia. Yo los quiero invitar a leer el libro de Clipperton, a conocer la historia de Clipperton y a involucrarse también en los sueños de Gaby, ¿no? Yo creo que este es un proyecto que ha ido tomando forma y que bueno, yo espero con H el largometraje. Allá en México también hice una obra de teatro sobre la historia también de Clipperton, y bueno, yo creo que eso es muy interesante. Entonces, que se exponga también aquí en Barcelona esta historia, pues es doblemente meritoria, porque ya Gaby les contará de que en esta historia de Clipperton se confluyen el mundo que sería hoy, este mundo globalizado, donde hay un mestizaje, ¿no? Porque confluyen varios destinos. Confluye la historia de Francia, la historia catalana y la historia mexicana. Las historias están entrecruzadas. Y nosotras aquí, pues en nuestras venas corre múltiple sangre, ¿no? Y somos un conjunto de historias. Y entonces la historia de la familia de Gaby, en cierta manera, es también una historia nuestra, la historia de nosotros aquí viviendo también en Barcelona. Bueno, Gaby. Bueno, gracias. Silvia, muchas gracias a ti. Bueno, como nos contaba Silvia Llanto, yo a ella la conocí porque me entrevistó, pues yo creo que hace un año, ¿no, Silvia? Me entrevistó en Radio Mataró, cuando esto todavía estaba realmente en pañales. Sí, era un sueño. En mi cabeza. Y realmente de ahí pues arrancamos a hacer todo este proyecto. Ahora tenemos muchos colaboradores. De hecho, hoy mismo en la tarde de México, en la ciudad de Tampico, allá en México, un colaborador nuestro presenta esta misma historia allá, ¿no? Entonces tenemos muchos colaboradores, gente interesada que está haciendo las cosas por este proyecto, porque no solamente es el libro, es todo un proyecto que conlleva muchas cosas interesantes. Pues nuevamente gracias a Silvia, porque además ella me hizo favor de escribir uno de los prólogos del libro. Tenemos 3 prólogos, el de Silvia, también tenemos en el libro un prólogo de un director de escena, que es el que a partir de mi libro puso en la obra de teatro en México, y tenemos también el prólogo de un senador de México, Alejandro Encinas. Entonces, pues la verdad todo esto me enorgullece a mí que la historia de mi familia pues esté siendo tan aceptada, ¿no? Bueno, yo les voy a leer unas pequeñas partes, por un lado del libro y por otro lado de la primicia del siguiente libro, que hablará exclusivamente de Alicia Rovira. Alicia Rovira era hija de un catalán, Félix Rovira y Feliu, que había nacido en Barcelona y que en los 1800 y tantos iría a México con el objetivo de realizar inversiones en México. Fue aquella época en que muchos catalanes fueron a México y se establecieron en una ciudad, la ciudad de Orizaba. La ciudad de Orizaba, porque si ustedes la conocieran, es tan parecida a todos estos lugares que yo creo que por eso les gustó. Claro. Bueno, pues empiezo. Esta mañana de primavera, la ciudad de Orizaba amaneció fresca y lluviosa. Sin embargo, para los que aquí hemos nacido, este clima no tiene nada de raro. Pero puedes creerme cuando digo que lo que menos me importa hoy es el clima. Hoy es un día muy especial. Estoy de pie frente al enorme espejo de la habitación de mi madre. Según cuentan, este gran espejo lo trajo mi padre de regalo a mi madre desde Barcelona. Toda una odisea. Era de mi abuela, la madre de mi madre, que vive en el Carril Mayor de Sarriá. Mi padre Félix Rovira y Feliu nació en Barcelona, en aquella casa, pero un día se le metió la idea de venir a las Américas para hacer fortuna y aquí se quedó. Yo nací aquí, por esa razón soy mexicana. A mí
Creo, me hubiera gustado nacer allá, solo porque cuando voy a visitar a mis abuelos no me digan sus amigos que soy la mexicana. Pero lo gracioso es que aquí me llaman la catalana. Por fin, ¿de dónde soy? Les decía que hoy es un gran día para mí. Cumplo 18 años. Mi madre mandó coser el vestido que voy a estrenar. La abuela catalana ha enviado la tela con mucha antelación o con mucho retraso. No lo sé bien, porque creo que iba a servir para mi vestido de primera comunión. Es realmente bonito. Siento incontrolables deseos de bailar por toda la habitación. El gozo que me invade a mí me da que se debe a la presencia de Ramón Arnaud en la cena de esta noche. Mis padres han... Mis padres han invitado a algunos amigos para festejarme. La familia Arnaud vive en la misma calle que nosotros y Ramón me intriga y me emociona. Sus padres, al igual que los míos, son extranjeros. Ellos han llegado de Francia. A Ramón solo lo he visto 2 veces en la plaza cuando he ido los domingos de paseo con mis amigas. Sin embargo, cuando ha pasado junto a mí, me ha sonreído y se ha quitado su gorra militar para saludarme. Yo me he hecho la desinteresada, aunque una pequeña sonrisa sí le devolví. Está bien que no vaya a creer que soy una chica fácil, pero tampoco que piense que no me gusta nada. La verdad es que me gusta mucho. Mi madre dice que es casi 10 años mayor que yo, pero mi padre ve en eso un atributo para un hombre. Ha llegado la hora de bajar al salón. Julia acaba de decirme que Ramón ya tiene rato que llegó y ha preguntado 2 veces por mí. Julia dice que mi padre está enfadado porque no he bajado aún. ¿Cómo es que la agasajada no está en su fiesta? Empecé a bajar las escaleras hacia el salón. Las piernas me temblaban y las manos me sudaban. Mi padre me ha visto y ha comenzado a aplaudir. Enseguida he buscado a Ramón y me he encontrado con su mirada fija en mí. He querido desaparecer. ¡Qué bochorno! No sé cómo puedo seguir descendiendo sin tropezar. Mi padre me ha dado la mano al llegar al último peldaño y la madre de Ramón, Carlota Viñón, se ha acercado a darme un abrazo muy efusivo. Estás muy guapa, Alicia. Eres una mujer hermosa. Gracias, doña Carlota. Mi madre se queda corta. Esa voz ha hecho eco dentro de mi cabeza y mi corazón rezumbó en cuanto escuchó esas palabras de boca de Ramón. Empezó a latir tan fuerte que pensé que mi pecho se rompía. Ramón tomó mi mano y me dio un beso en ella. Doña Carlota lo reprimió. ¿No es posible que esperes un momento a que su padre te la presente oficialmente? Yo sonreí y me relajé. En aquel momento comprendí que un hombre que rompía las reglas sociales era para mí. Eso de tantos protocolos a mí me asfixia. Como era de esperar, la jornada aconteció dentro de los cánones sociales y yo tuve que ponerme al piano y tocar algunas sonatas para que mi padre pudiera presumir a su hija. Yo dedicaba gran parte de mi día a aprender el piano, a coser, a bordar y a aprender idiomas, francés e inglés. Me gustaba leer. Es una de mis pasiones. Cuento con una gran biblioteca de libros en los 4 idiomas que hablo. Es un placer encontrar en los libros historias sobre el mundo que no conozco y descubrir tantas maravillas que existen. Siento tristeza por las mujeres de menos condición social que no tienen derecho a recibir ninguna educación y no saben ni leer ni escribir. Yo quiero dedicarme a esas mujeres. Quiero rescatarlas de su ignorancia y hablarles de igualdad. Todas tenemos el mismo derecho a recibir la misma educación y a ser tratadas igualitariamente. Yo creo que la mujer no está por abajo del hombre. La mujer debe ser el brazo derecho del hombre y apoyarlo, pero no con mansedumbre, sino con la resiedumbre que él necesita para conseguir sacar adelante una familia y una sociedad.
Durante la cena, Ramón se sentó junto a mí y le expliqué estas ideas. Me escuchó muy atento, pero su silencio me asustó un poco. Creo que no esperaba que una chica joven y aparentemente dulce tuviera aquellas ideas fuertes y peligrosas para la época en que yo soñaba con aquello. Cuando la cena acabó y los adultos se quedaron saboreando una copa de licor para la digestión, mis amigas y yo salimos a dar un pequeño paseo a la plaza, con permiso de nuestros padres. Ramón y otros jóvenes quedaron formalmente de cuidar de nuestra integridad y conseguir que regresáramos sanas a casa. Ramón lo tomó al pie de la letra, porque no me dejó ni a sol ni a sombra. Yo notaba cómo buscaba el momento de quedarse a solas para poder hablar conmigo. Cuando por fin nos desprendimos del grupo y marchamos tras de ellos unos pasos, Ramón elogió mi forma de pensar y me dijo que le cautivaba. Yo puedo afirmar que aquella noche se enamoró de mí. Sus ojos brillaban cuando con entusiasmo me decía que esperaba que yo le diera la oportunidad de conocernos mejor. Mi noviazgo con Ramón fue lo más dulce de mi existencia. Después, la vida me depararía momentos muy duros, pero nunca perdí la esperanza y la fe en un Dios que nos salvaría. Y aquellos difíciles años me enseñaron a ser más fuerte y a luchar por mis ideales con más coraje. Me casaría con el hombre del que me enamoré y viví enamorada, y él vivió enamorado de mí. Tendría a sus hijos y sufriría más de lo que se pueden imaginar, pero esta historia es larga. Es una historia de lucha, la lucha de la catalana, la lucha de una mujer pequeña de estatura y ligera de peso, pero grande en fortaleza y decisiones firmes. Cuando había que gritar, grité y me hice escuchar. Y si era menester atender a una mujer enferma, lo hice. Y si había que confortar, conforté. Pero cuando hubo que luchar y golpear, no lo dudé y defendí con las fuerzas salidas del coraje a quienes había que defender. Ramón moriría como un verdadero héroe. Y yo aprendería de él todo lo que significa ser soldado, dar una palabra y cumplirla con honor. Ser fiel hasta la muerte. Ser fiel primero a uno mismo. Aprendí que la fidelidad es la fuerza que mueve las montañas del alma. Supe que ser fiel a lo que crees, a lo que quieres, a lo que piensas, a lo que es bueno y verdadero, es lo que consigue sacarte de la sombra y llevarte a la luz. Clipperton es una historia de honor y gloria. Es un libro histórico que lleva como eje central la historia verídica de un hombre héroe y una mujer recia. La historia de un niño capaz de realizar hazañas inimaginables para un chico de 9 años. La historia de lucha de un grupo de hombres y mujeres que mueren por una convicción sublime, el amor a su patria. La historia de una nación partida, destruida, convulsionada, que lloraba lágrimas de horror, de sueños, de ideales. La historia de un mundo también herido, desafiado por los intereses y provocado a la guerra y al odio. La historia de amor de un hombre y una mujer que enfrentaron sus miedos y viendo la cara de la muerte no sucumbieron ante ella. Por el contrario, la desafían con ideales, sueños y fe. Esto y mucho más es Clipperton, honor y gloria. Si ustedes me lo permiten, voy a leerles un poquito de mi libro. Ramón iba a cumplir 9 años y llevaba consigo el pabellón mexicano que había bajado con orgullo y mucho trabajo antes de salir de la isla. Por supuesto, desconocían que fuera la bandera del porfiriato y no la constitucionalista. Alicia y Ramón
querían entregarla a las autoridades mexicanas que su padre siempre respetó y de las cuales siempre esperó órdenes. La entregaron a Carranza, el presidente, pero al igual que a ellos, él la despreció y la hizo a un lado. ¿Qué habrá sido del pendón mexicano? De esa bandera que ondeó durante años en Clipperton sin conocer facción alguna y que al igual que los hombres y mujeres de aquella isla solo representaba a un país, México. Años más tarde, sentada en Acapulco, en la arena, viendo en dirección hacia Clipperton y casi tocando y respirando a su ambiente, mi abuelo Ramón, como otras miles de veces, me contaba su historia. La historia de su isla, la historia de Clipperton. Yo, asombrada, lo cuestionaba sobre el lugar donde podía estar la bandera que había ondeado en Clipperton. Con lágrimas en los ojos, movía negativamente la cabeza y con mucha congoja admitió no tener idea. Esa bandera debería de estar en un museo. Lo repetí 3 o más veces con una gran rabia contenida. Esa bandera representaba el honor de un país, de una nación. Estaba ya muy rota, me dijo mi abuelo. Explicó los muchos temporales y huracanes que tuvo que soportar. Pero estaba izada el día que los americanos llegaron a Clipperton, cuando mi padre nos reunió para explicarnos que los Estados Unidos nos habían invadido. La bandera ondeaba con fuerza y yo sentí, a pesar de mi corta edad, un profundo deseo de luchar por mi patria. Eso me enseñó mi padre y mi madre. Y lo aprendí de todos esos hombres que no aceptaron salir de la isla a pesar de que mi padre les eximía de su responsabilidad como soldados. No sé dónde está esa bandera mexicana, pero sí creemos mi abuelo y yo con toda seguridad que ya no existe. No hubo quien la valorara, como tampoco hubo quien valorara el desempeño heroico de aquel destacamento mexicano. Mexicano antes que nada. Ramón le dice un día a su tía Adela Arnaud que se lamenta que su madre no hubiera aceptado las proposiciones de matrimonio que un oficial del Yorktown le hizo. Creía que era el teniente Kerr, ese hombre de 30 años que es movido por el cielo para querer desembarcar en Clipperton. Fue él quien detiene el brazo de Alicia, quien, cayendo en sus brazos, desesperadamente le pide ayuda, y él mismo arrojó el cuerpo del negro al mar y no reveló la muerte de éste en su informe, hecho que después sería esclarecido en un tribunal de los Estados Unidos. Fue él quien me siguió, dice Ramón, hasta el faro para ser embarcado porque yo era el único que faltaba. Y fue él que durante la travesía atendió a mi madre sin separarse de ella en un momento. ¿Por qué Alicia no aceptó ese ofrecimiento?, pregunta la tía Adela a Ramón. Porque mi madre, además de seguir amando a mi padre, quería imitarlo, actuando con el mismo honor que su esposo, y pensó que aceptar la ayuda de un país extranjero era denigrar al nuestro. Ella esperaba que México hiciera justicia. Y Ramón también lo esperaba, y por esa razón, y por imitar a su padre, llevaba la bandera mexicana a las autoridades. ¿Cuántas veces he soñado con poder recuperar aquella bandera? Personalmente la tendría en un lugar muy especial. Ella es la fiel testigo de lo que ahí sucedió. Yo creo que cuando un país olvida su historia, es como si nunca hubiera existido. Es un país roto, una bandera rasgada. En mi libro, el objetivo es claramente hacer honor a la verdadera historia y relatar los hechos sin adornos y con respeto a sus protagonistas, desde el hecho de que me corresponde ser nieta de Ramón Arnaud Rovira, con quien tuve el honor y el gusto de vivir toda mi niñez y juventud, a quien escuché en miles de ocasiones hablar sobre Clipperton y sus vivencias, y de quien aprendí con su ejemplo de vida a buscar vivir con honor
y defendiendo la verdad. El 16 de marzo de 1980, Ramón Arnaud Rovira recibe uno de los honores más apreciados de su vida. Fue invitado por un grupo de científicos franceses de la Sociedad Cousteau para volver a su isla, a Clipperton. El mismo comandante Cousteau lo recibió en Manzanillo para partir desde allí en un hidroavión que lo llevaría hasta la isla. Después de 5 horas de vuelo llegarían a su isla, a la tierra que lo vio nacer. Esa tierra que solo descender se inclina para besar y para bañar nuevamente con sus lágrimas. Esa tierra que ya no le pertenecía. Pero en honor a él, ese grupo de hombres extranjeros, todos franceses, lo honrarían a él y a sus padres, con el pabellón mexicano ondeando nuevamente en Clipperton. Y además fabricarían para Ramón una cruz de madera, con la leyenda Capitán Ramón Arnaud Viñón, y a su heroico destacamento, quienes dieron la vida en este lugar defendiendo la integridad de su país, México. Mi agradecimiento más profundo a esos hombres franceses que se propusieron dar honor a quien honor él merece. Este libro ha sido escrito con apego a la verdad y ha presentado datos históricos reales, pero el objetivo relevante de estas páginas no es únicamente dar a conocer datos históricos. Lo que es mi más profundo deseo es rendir un homenaje de honor y gloria a quienes no lo recibieron, Capitán Arnaud Ramón Viñón y Alicia Rovira, así como todo su regimiento. Muchas gracias. Bueno, es parte de la historia y quedarán seguramente muchas dudas de lo que leí. Entonces, todas esas dudas lógicamente las pueden despejar en la lectura completa del libro, entender de qué va toda la historia, pero realmente la historia va de esto, de 2 protagonistas principales, pero todo su regimiento igualmente gente valiente, gente entusiasta, gente con mucha honra, con mucho honor y con muchos deseos de hacer algo. Ciertamente es una historia que tiene que ver mucho con México, pero lo interesante, la relación interesante que hay con Barcelona es precisamente Alicia Rovira. Alicia Rovira, que como describo aquí, era una mujer pequeñita, de estatura, delgadita, y era una mujer muy joven, porque cuando llega a la isla tenía 20 años, y cuando ella muere tenía solamente que 33 años. ¿Sí? Era una mujer muy joven, pero una mujer con una fortaleza increíble, y yo creo que esa fortaleza le viene precisamente del hecho de ser catalán, de ese espíritu catalán, de esa sangre catalana, ¿sí? Y eso la hace fuerte para sobrevivir a 4 años de abandono en aquella isla, en una isla totalmente inhóspita. Ya vieron ustedes las fotografías, no hay absolutamente nada en esa isla, no se podía cultivar. Y en un 1800, 1900, donde no había ningún tipo de comunicaciones, donde no había manera de tomar el móvil y hablarle a nadie, ¿no? Entonces 4 años casi de abandono. Y si es bien cierto que los hombres eran militares, eran soldados y estaban cumpliendo con su deber y con su obligación de soldados, ellas como mujeres y Alicia como la principal dirigente de esas mujeres, tienen una fortaleza todavía, para mi gusto, mayor. Porque ellas no tenían ninguna obligación, no eran soldados, no eran militares, pero ellas son fieles a ellas mismas y a un deseo de lucha y de hacer lo que tienen que hacer. Bueno, pues si les ha quedado interés por la historia, les invito a leer el libro y... La isla de Clipperton está en el Océano Pacífico, a 1200 kilómetros del puerto de Acapulco, ¿sí? Era una isla que perteneció a México
porque en el libro lo verán, pero los españoles la descubren, y cuando México se independiza, pues lógicamente todas las islas pasan a formar parte del territorio mexicano. La isla de Clipperton era mexicana, pero en aquel entonces, 1900, se le empezaron a disputar Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y bueno, era mexicana. Y entonces pues empieza esta disputa. Los americanos y los ingleses desisten de esta disputa, pero los franceses no. Y finalmente en 1934 el rey Víctor Manuel II de Italia, que había sido designado árbitro en esta situación, decide que la isla perteneciera a Francia, y desde entonces la isla es francesa. Por eso es que mi abuelo, que fue de los pocos mexicanos que nacieron en esa isla, nació cuando la isla era mexicana, lógicamente. Es de los pocos que tienen un pasaporte que dice que la isla de Clipperton pertenece a México. Y los franceses pues siempre quisieron que mi abuelo decidiera ser francés, ¿no? Ahora nuestra relación con Francia es una relación de amistad, y porque además es curioso porque Ramón Arnaud era hijo de franceses, ¿sí? Había nacido en México, pero era hijo de franceses. Entonces, la semana que entra precisamente voy a estar en Barcelonet. Barcelonet es un pequeño pueblo de Francia que significa la pequeña Barcelona. Y entonces es muy curioso porque una mujer que su padre había nacido en Barcelona, y un hombre cuya familia había nacido en Barcelonet, se encuentran en México y se casan, ¿no? Entonces es para nosotros todo esto, pues pequeños hechos significativos, ¿no? Y que nos unen a los países, a México, a Francia y a Cataluña. ¿Y ahora la bisnieta qué? Bueno, aquí estamos. Pues bueno, pues les agradezco. Si tienen algo que me quieran preguntar. Dices que nació en la isla, pero ¿dónde? A ver, en estas fotografías ya no hay nada construido, porque es la isla es un lugar que tiene huracanes con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces todo lo construido se lo lleva. Hay que tenerle mucho cuidado, pero lógicamente como lleva muchos años deshabitada, todo lo que estaba construido ya no existe. Pero en aquel momento habían construido una casa en buenas condiciones. Incluso Ramón había procurado que todo el mobiliario fuera llevado de Europa, para que ella, Alicia, que se acababa de casar con él con 20 años, pues siguiera estando dentro del ambiente que ella conocía, ¿no? Que era un ambiente pues de sociedad, ¿no? Y él hace esta casa, la llena de bonito mobiliario y todo esto, y también los soldados tenían sus propias casas, ¿no? Sin embargo, cuando mi abuelo, que era el mayor, va a nacer, ellos querían que el barco mexicano, que iba cada 3 meses, pues llegara con tiempo para que Alicia saliera y naciera el niño en el continente. Pero el barco no llegó a tiempo, y entonces pues nada, tuvo que nacer en la isla con una comadrona, y pues de manera totalmente natural, porque no había un médico, no había un nada, ¿no? Entonces él nació en la isla, lo mismo que su hermana, que le seguía, Alicia también, y la otra ya nace, Olga nace ya en el continente. Ellos viajaban con regularidad al continente hasta que llegó el momento de la Revolución Mexicana, que es cuando pues se convulsiona todo, y es cuando quedan ellos abandonados en la isla, porque no vuelve ningún barco a buscarlos. Hasta que en 1917 los rescata un barco norteamericano. Pero ¿De qué vivía? Ya no les cuento más para que lo lean. Tienen que leer el libro para saber de qué vivían. ¿De qué vivían? La pesca en Clipperton es importantísima. De hecho, es una de las riquezas que tiene la isla, incluso actualmente, ¿sí? Hay una gran cantidad de pesca de todo tipo.
México, el gran porcentaje de atún que pesca es cercano a esta zona. Aparte de la pesca, ellos en aquel entonces, bueno, pues los barcos le llevaban todo lo demás, ¿no? Todos los tipos de víveres que se pueden imaginar, quesos, verduras, frutas, todo lo llevaban los barcos, porque ahí no se puede cultivar nada, o sea, la tierra es arena, ¿no? Entonces, pero lo tenían todo mientras que los barcos iban. Una vez que los abandonaron, solamente tuvieron que sobrevivir de la pesca. La pesca, los pájaros, que como ustedes ven es una cantidad tremenda de pájaros, que eran los que su excremento daba el guano, y el guano era lo que era muy importante en aquel entonces, era la riqueza de la isla en aquel entonces. El guano era un fertilizante natural, que por eso todos los países querían esa isla, porque era una isla millonaria en este guano, que para hacer una similitud era como hablar de petróleo actualmente, ¿no? Entonces por eso esa isla la quería Inglaterra, la quería Estados Unidos y la quería Francia, si no la quería nada más porque sí. Entonces esa es la razón. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y espero que les interese leer el libro. Muchas gracias. El libro está previsto que aparezca en ebook. Ya está en ebook, sí. De hecho, si quieres te doy ahora mi tarjeta, entras a mi página web y ahí vienen todos los enlaces para poder comprarlo en ebook o en papel, como tú quieras. ¿Sí? Bueno, pues, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias.